chicos, sean muy bendecidos en este nuevo jueves de charlas en CCI. Hoy día vamos a hablar sobre corriente, como habíamos ya hecho, como ya todos pudieron ver el flyer. eh, Energía para pensado todo esto para nuestras iglesias y lugares donde nos congregamos. ¿Ya? La charla la va a hacer Chris. Él participa, es uno de los servidores en audio dentro de la iglesia de CCI Central, acá en Santiago. Está estudiando ingeniería en electricidad. ¿En qué año vas, Chris? En cuarto año, el último. Queda poquito, ya es casi un ingeniero, Sí. así que él nos va a dirigir hoy en la clase. Y para aprovechar el tiempo, dirígenos también en una oración para empezar, pues, Chris, por favor. Ya, ok. Gracias, Señor, por el tiempo que nos da, Señor, de poder juntarnos, Señor, y compartir lo que nos has entregado a cada uno de nosotros, Señor, este tiempo que nos diste como grupo de audio, Señor, para compartir nuestros conocimientos, Señor, y perfeccionar tu cuerpo. Ayúdanos a entender toda la materia que se pase, Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente para recibirlo, papá. Ayuda a todas las personas que se estén conectando y que estén conectadas, Señor, en el área técnica, papá, que no haya nada que entorpezca, Señor, esta clase. Te pido que sea dirigido por ti, Señor, y te agradecemos por todo lo que has hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, para los nuevos que se están conectando, bueno, hoy la clase la va a dirigir Cristian. Cristian es parte de la iglesia CCI Central. Bendecimos su vida y esperamos que esta clase, que es electricidad y energía para iglesias o basado en iglesias, bueno, que se pudo conectar Freddy. Entre ambos van a hacer Fred. la clase, que Freddy también Hola. es ingeniero en electricidad, está estudiando también, al igual que Chris. ¿En qué año está usted, Freddy? No, yo soy técnico en electricidad y electrónica. Eso. Terminando ya ahora me queda este mes nomás. Bacán. Mortal. Bueno, sin más, chicos, por favor les pido a todos los demás, a los que no son Chris y Fred, que por favor mientras puedan apagar sus cámaras y puedan apagar sus micrófonos para que ellos puedan dirigir la clase y apenas ellos nos den el pase, nos volvemos todos con las cámaras, todos los que quieran poner la cámara y todos los que quieran poner el audio para que nos podamos concentrar entre todos. Bueno, por favor les pedimos que mantengan su cámara apagada y que mantengan su audio también apagado hasta la sección de preguntas que va a ser en un ratito más. Bueno, chicos, los dejamos con ustedes. Por favor, preséntense, saluden. Ya, voy a compartir pantalla. Ya, entonces, como dijo Kate, me voy a presentar. Soy Cristian, estudiante de Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial, estoy en cuarto año. Toda mi vida he sido cristiano, gracias a Dios, me ha guardado en todo este tiempo, aunque pertenezco a CCI hace 5 años y al cuerpo de audio en sí hace 1 año. Y bueno, tengo el privilegio de estar en este taller y poder impartirlo justo a Fred. Así que vamos a hablar de electricidad y los conceptos básicos que vamos a tocar en este tema. Hola, mi nombre es Frederick Cortés, tengo 25 años y bueno, yo estoy estudiando electricidad y electrónica, un técnico en el IP Chile. Y bueno, a la iglesia llegué el 2015 y en audio llevo 2 años, alrededor de 2 años o 3 por ahí. Y bueno, nosotros, como decía Kate, vamos a presentarle lo que es los conceptos básicos de la electricidad. Y yo voy a empezar ahora con las magnitudes eléctricas. Bueno, las magnitudes eléctricas de la electricidad, como podemos ver en la pantalla, son voltaje, corriente, resistencia eléctrica y la potencia. Y ahí
cada uno con su unidad y simbología. Y bueno, voy a empezar hablando del voltaje. Dale, Cris. Bueno, ahí como podemos ver, la imagen igual habla harto para la ayuda y el entendimiento de lo que es voltaje, resistencia y corriente, cómo se fusionan. Bueno, el voltaje es la capacidad de realizar un trabajo de mover un electrón entre dos puntos, de mover el electrón del punto A al punto B. Es como la tensión que hace que se mueva del punto A al punto B el electrón. Y cuando el electrón pasa por un conductor por un tiempo determinado, eso vendría siendo el flujo de corriente, que vendría siendo la intensidad. Y la oposición al paso de corriente vendría siendo la resistencia, que normalmente es el material del conductor. Por ejemplo, el cobre tiene 0,017 ohm de resistencia. Y por otro lado tenemos la potencia, que es la que viene ahora, que aquí tenemos un ejemplo de potencia. Por ejemplo, este parlante que consume 100 watts, esa es la potencia consumida, que es la energía eléctrica que ocupa, esa es la potencia del parlante. La energía eléctrica ocupada por el parlante, esa es, valga la redundancia, la potencia eléctrica para que esto pueda funcionar. Y bueno, aquí igual les vamos a presentar lo que es la ley de Ohm, que representa cómo se pueden calcular estas magnitudes eléctricas. Bueno, en el caso de la ley de Ohm, aquí tenemos el triángulo de cómo se relacionan estas matemáticamente. Aquí es el triángulo que se conoce comúnmente, que sería el voltaje, y bueno, aquí está la ecuación, voltaje igual a corriente por resistencia. Aunque ya que estamos hablando de audio y del área de audio, esto lo llevamos a este triángulo que usamos ya más comúnmente. Aquí se ve como ya no usamos tanto la resistencia, sino que usamos la potencia de los equipos, que en este caso sería potencia igual a corriente por voltaje. De la misma forma, si nosotros quisiéramos obtener intensidad, lo que haríamos sería tener intensidad igual a potencia partido o dividido en voltaje, y de la misma forma voltaje, si queremos obtener voltaje, sería potencia dividido la intensidad. Un dato que también es importante aclarar es de que aquí en Chile se trabaja con los valores domiciliarios de 220 volts. Esto quiere decir que en los enchufes o la alimentación que se entrega aquí en Chile es de 220 volts. Y otra cosa que también es un dato importante, al menos en nuestra área, es que en Estados Unidos se trabaja con 110 volts. Esto es importante porque muchas veces compramos equipos que vienen de Estados Unidos y no revisamos el manual del fabricante, por ejemplo, y ahí viene especificado si ese equipo que viene de Estados Unidos puede trabajar de la misma forma en 220 volts, que es lo que ocupamos aquí en Chile. Ya que si no fuese así, el equipo que enchufamos, que proviene de Estados Unidos y solo funciona en 110 volts, puede echarse a perder él, como los otros equipos que trabajan alrededor de este. Aquí, para hacer una ejemplificación, aquí tenemos equipos que se ocupan normalmente en la iglesia. Por ejemplo, el equipo de audio, que sería un parlante activo, que suele consumir 1000 watts, al menos en este caso. Y también de la misma forma en la iluminaria, el Fresnel, que consume 300 watts. Y bueno, para poner en práctica inmediatamente la ecuación, vamos a hacer un ligero ejercicio básico. Entonces, tomamos el triángulo que recién acabo de explicar, y lo que quiero obtener es cuánta intensidad o cuánto amperaje consume este parlante activo. Entonces, como ya les dije, si tenemos la potencia que entrega el parlante, y esto viene especificado por el fabricante, y el voltaje que le acabo de decir, que nosotros aquí en Chile trabajamos con 220 volts, entonces hacemos la división
1000 watts dividido 220 volts, y esto nos da un total de 4,5 amperes. Entonces sabemos cuál es la intensidad que toma este parlante con respecto a la potencia que gasta. Esta misma ecuación podríamos usarla en el caso del Fresnel, pero más que nada la usé con el parlante para ejemplificar. Bueno, el tablero, también quiero explicar, todo esto viene, toda la alimentación que hay en un domicilio, o en este caso en la iglesia, viene distribuido desde el tablero. Y aquí puse las cosas que podemos encontrar dentro de un tablero. Aquí no sé si Fede quiere hablar un poco. Sí. Ya bueno, esto es como cosas que sí se van a encontrar dentro de un tablero normalmente, que vendría siendo el disyuntor, que vendría siendo como el automático, está el diferencial, la canaleta ranurada, que es como para juntar los cables y protegerlos de cualquier cosa que si alguien mete mano o algo así, y para mantenerlo en orden. Está el voltímetro, que es para saber cuánto voltaje hay y si está funcionando correctamente la electricidad. Y están las borneras, que son como para hacer conexiones que necesitamos pasar de un disyuntor a otro, por ejemplo, o llevarla por ejemplo, de tierra a neutro, que es tierra de protección y tierra de servicio. Y bueno, ahora nos vamos, en lo que me voy a especificar un poco en el disyuntor, que, bueno, el disyuntor vendría siendo una protección eléctrica que guarda o protege a los conductores. ¿Y de qué los protege? De cortocircuitos y de sobrecargas. ¿Qué es un cortocircuito? Un cortocircuito es cuando se juntan dos cables en los cuales está pasando diferente potencial. Y la sobrecarga es cuando sobrepasa la corriente nominal que fue destinada para el disyuntor. Y en el mercado podemos encontrar diferentes tipos de disyuntores según lo que necesitamos con los cálculos sacados anteriormente, que pueden ser disyuntor de 3 amperes, 6 amperes, de 10 amperes, 16, y ahí ustedes pueden ver en esa lista lo que normalmente podemos encontrar en el mercado. También tenemos el protector diferencial, que ese protege a las personas de fugas de corriente. En el caso de que este disyuntor por donde pasa fase y neutro encuentra que hay una fuga de corriente, específicamente de 30 miliamperes, se va a bajar y va a cortar la electricidad enseguida para proteger a las personas de un golpe de corriente. Y este también es normalmente el que encuentra uno en el mercado. Y más que nada para eso es lo que lo ocupamos. Y bueno, ¿cómo regirnos a todas estas normas y todo esto? Es con la norma chilena de la electricidad, que podemos verla ahí. Para hacer instalaciones eléctricas o cualquier cosa, siempre nos tratamos de regir por la norma chilena para hacer bien las cosas, como lo pueden ver ahí o aquí, que yo también la tengo. Y eso es como las cosas básicas, y también lo más difícil va a estar ahí y lo va a encontrar para poder hacer una conexión eléctrica. Y bueno, ahora seguimos con el grosor de los cables, que eso lo va a hablar Cristian. Bueno, ¿por qué es importante el grosor del cable y cuándo ocuparlo? Bueno, al momento de que un circuito consume energía, que esta es a través de la intensidad podemos medirlo, dependiendo de cuánta intensidad nosotros manejemos, empieza a producir, o sea, libera energía en forma de calor, en Joule específicamente. Pero, por ejemplo, si estamos tratando corrientes muy grandes y el cable donde va esa corriente es demasiado pequeño, puede producirse sobrecalentamiento en el mismo cable donde se derrite el aislamiento, y eso hace peligroso que el cable esté expuesto, o también
se puede cortar el cable por las altas intensidades que pasa por este cable. Bueno, ya que nombramos la norma, aquí hay una tabla que aparece en la norma que explica cuál es el diámetro de cada cable y cuánto es lo que soporta. Por ejemplo, aquí al lado tenemos un cable de 1,5 milímetros cuadrados y este soporta como máximo 15 amperes en el grupo 1. El grupo 1 lo marqué en rojo, ya que este es el grupo donde especifica canalización y conexiones monofásicas. Monofásica en el sentido de 220 volts. En el grupo 2 estamos hablando de conexiones trifásicas, que en este taller al menos no lo vamos a tocar aún. Y en el grupo 3 estamos hablando de empalmada y cosas así. Entonces, para lo que estamos viendo de conexión en el interior, domiciliaria, nos enfocamos en el grupo 1. Entonces, por ejemplo, tenemos un circuito donde este circuito consume 20 amperes. Y sí o sí necesitamos no solo subir el grosor del cable por el que conduce este circuito a 2,5, sino que incluso un poco más, al 4. Porque al trabajar con 20 estaríamos trabajando al límite y cualquier sobrecarga o cortocircuito puede producir que el cable aún así se sobrecaliente a pesar de que está diseñado para 20 amperes. Entonces siempre se trabaja con una leve holgura hacia arriba. En este caso tendrían que ser 4 milímetros cuadrados. También, al menos en el sistema internacional de unidades que nosotros en Chile manejamos, usamos los milímetros cuadrados para medir el grosor de los cables. Pero en Estados Unidos y en Europa se trabaja con AWG. Hay un caso en especial que me tocó a mí en la iglesia, que yo necesitaba buscar un cable de 2,5 milímetros cuadrados y todos los cables que teníamos en la bodega eran estaban medidos con AWG, el sistema que usan como los estadounidenses, los españoles también. Y bueno, yo estuve como media hora ahí perdido en ver cuál me servía. En este caso, el que la mayoría había era de 12 AWG, y después de darme cuenta que era otro sistema de medida, me fui a la tablita que encontré en internet, que era específicamente esta, y ahí me decían que la mayoría de los cables que tenía en mi mano eran de 2.0, entonces no me servía para lo que yo estaba usando. Intenté buscar uno que sí fuese de la medida, que es de 10, como dice ahí. Entonces eso igual hay que tenerlo en cuenta, en que muchas veces vamos a trabajar con cosas que no están en la misma medición que se ocupa aquí en Chile. ¿Fred? Bueno, aquí vamos a explicar más o menos lo que es este circuito. Como podemos ver arriba tenemos el tablero eléctrico, del cual tenemos tres circuitos. Tenemos un circuito que es para los parlantes con el amplificador, y tenemos uno de freneles y uno de enchufes. Como podemos ver, a la izquierda tenemos el de los parlantes. ¿Y a qué se refiere cuando tiene el número 3 o el número 2, por ejemplo, al medio? Es que por ahí pasan tres conductores. Pasa una fase, un neutro y una tierra. Por ejemplo, en los enchufes y en los parlantes necesitamos tierra, pero normalmente en iluminaria no ocupamos tierra. Solamente ocupamos fase y neutro para poder realizar la energía rápida, más que nada. Pero sí funciona y así normalmente se hace. Así que, bueno, y hay unas cosas matemáticas que va a explicar el Chris ahora, que son del disyuntor. Bueno, vamos a poner en práctica de nuevo la tabla que usamos anteriormente, la ecuación, ya que aquí podemos encontrar un circuito que se puede usar comúnmente en la iglesia o donde estemos. Entonces voy a partir por el circuito 1. Más que nada voy a explicar solo el circuito 1 porque en los demás circuitos se aplica el mismo principio.
tenemos que el amplificador es de 4000 watts y abastece dos subbajos, cada parlante comúnmente, como se usa aquí, o sea, en la vida real, cada parlante es de 1000 watts, entonces por subbajo hay dos parlantes, sería un total de 2000 watts, y como tenemos dos subbajos, hace un total de 4. Entonces por eso necesitamos un amplificador de 4000, pero en sí los subbajos no consumen energía independiente, sino que es entregada por el amplificador. Por eso, cuando yo ocupo aquí la ecuación y empiezo a reemplazar, no reemplazo por 8000, que sería la suma total de las potencias que se consumen, sino por la del amplificador nomás, que abastece los subbajos. Bueno, hacemos el mismo principio, como había dicho, lo dividimos por 220, que es lo que normalmente se ocupa en Chile, y nos da un total de 18 amperes. Entonces, en este circuito, al menos de este circuito que se destina al audio, se gasta 18 amperes, y como habíamos visto ya en la tablita de los disyuntores, para poder poner un disyuntor acorde a lo que se consume por el circuito, vemos que están las opciones entre 16, 20 y 25. Al menos lo que aquí nosotros deberíamos usar sería o el 20 o el 25. No el 16, porque al al ser menos la intensidad nominal a la que trabaja, si usamos los parlantes y los subbajos a su máxima potencia, se van a activar los disyuntores y va a cortar el suministro de ese circuito. Entonces, aquí en este caso puse uno de 20 amperes, que sería como lo lógico para ponerlo, y también, como hablamos del cable, también vamos a calcular el cable que hay entre el disyuntor y el amplificador, porque entre estos dos puntos pasan 18 amperes. Entonces, según la tabla que vimos en la normativa, el cable que soporta 18 amperes o más viene siendo los que siguen del 2,5. El 2,5 soporta 20 amperes, así que también estaría bueno usar ese tipo de grosor en el cable. Se puede usar mayor, no hay problema con usar uno mayor, por ejemplo el de 4 milímetros que soporta 25, pero igual eso significaría un mayor costo en el cable. Entonces, la idea es tener un balance entre lo que a mí me sirve y lo que está disponible a mi bolsillo. Bueno, ahora vamos a hablar de un instrumento súper útil y común. De hecho, esta imagen del multitester es como lo que se puede encontrar a mano. Yo en mi caso tengo uno distinto, así que intenté buscar este como que es más común. Y bueno, ahí Freddy va a estar explicando respecto a este instrumento. Sí, bueno, como podemos ver, el multitester tiene diferentes formas de medición y tiene 3 hoyitos. Como pueden ver, el común, el derecho, es donde siempre va el cable negro. Y a la derecha podemos ver que podemos, ¿cómo se llama? Medir voltaje, resistencia y amperaje. Viendo eso, la siguiente, Cristian, por favor. Las mediciones que tenemos son de voltaje continuo, voltaje alterno y continuidad. Ahí arriba pueden ver que son diferentes los dibujos. Y ahora lo que quiero enfocarme es en la continuidad. Dale, Cristian. Bueno, aquí tenemos un cable, y ¿cómo vamos a medir y saber si tenemos continuidad en este cable? El cable rojo lo ponemos en el punto A y el cable negro lo ponemos en el punto B. Y este tiene que sonar, y ahí sabemos si es que hay continuidad. Si no suena es porque el cable está mal conectado, o no está conectado, o está roto en algún lugar. Y también tenemos la otra parte, que puede ser que entre a la acción otro cable. Y eso lo va a explicar Cristian. Sí, bueno, en el caso de que también puede no sonar, por ejemplo, tenemos el cable rojo del multitester,
conectado al punto A, y sin darnos cuenta tenemos el negro en el punto C. Y como no suenan, entonces la idea lógica sería de que el punto C en verdad es otro cable y no tiene ningún contacto en el punto del cable naranjo. Ahora, en el caso de que sí sonaran, de que yo sé que estoy tocando un cable con el cable rojo, por ejemplo, en el punto A del cable naranjo, y con el cable negro conectado al punto C del cable azul, y suenan, y yo sé que son cables distintos, es porque en algún punto estos cables están conectados. Entonces, tienen continuidad entre estos. No necesariamente es peligroso, pero sí es peligroso si estos dos cables usan tienen distintos potenciales. Ahí podría causar un cortocircuito, así que siempre hay que tener en cuenta dónde estoy midiendo continuidad y cuáles cables son los que estoy midiendo. Bueno, el multitester, para efectos de la iglesia, lo podemos usar tanto en los cables XLR para ver si la conexión interior está en buen estado, si no ha estado mal o cortado algo. En los PowerCon, en los conectores plug, y dentro del tablero también, con los disyuntores o diferenciales para ver si están en buen estado o hacia dónde va cada circuito y bueno, verificar distintas cosas que se puede hacer con el tester. También podemos verificar el estado de los enchufes. Ahí Fred va a explicar. Bueno, esto es algo súper simple, cómo medir el voltaje en un enchufe que tiene que tener 220 volts. Y, por ejemplo, podemos meter el cable rojo y el cable negro en las dos extremidades que deberían ahí estar siempre fase neutro, porque el de al medio siempre debería tener tierra. Es importante que, como pueden ver en el multitester, sale el dibujito de corriente alterna, que vendría siendo con una onda ahí, porque el voltaje de corriente continua es una línea recta. Pero aquí vamos con esto, que si nosotros ponemos los cables así, puede ser el negro arriba o el negro abajo, el rojo arriba o el rojo abajo, da lo mismo cuando es corriente alterna, y debería marcarnos 220 volts el multitester. O de repente sube un poco, 220, 224 o 19, 218, pero siempre se debería mantener en 220 normalmente. Pero siempre va a haber una variación entre un poco más o un poco menos. Y eso es como lo que presentamos hoy día, y Bueno, ahora vamos a hacer unos casos cotidianos. Va a empezar Cristian. Claro. También aquí preparamos unos casos cotidianos que pueden pasar en la iglesia. Igual esta es la idea que esta sección sea como un poco más dinámica, que ustedes puedan participar. Si quieren pueden abrir el micrófono y responder. Voy a plantear una pregunta, un caso con una pregunta, y ahí ustedes me dicen cómo se puede hacer y yo después digo qué se debería hacer. Bueno, aquí presentamos el caso que sería: con las iluminarias se hace un puente entre todas estas hasta llegar a un enchufe. Luego de encenderla y esperar un tiempo, estas se apagan. ¿Cuáles son las causas posibles? ¿Cómo corregir? Esto quiero decir que yo una vez estaba en una iglesia y vi que todas las luces estaban conectadas directamente, como un circuito, llegaban a una zapatilla y esa zapatilla luego llegaba al circuito del tablero. Pero me di cuenta de que luego de que estuviesen un tiempo prendidas, se apagaban. Y bueno, ahora les presento este problema y ustedes qué piensan que podría ser. No sé si alguien tiene una idea, pueden abrir el micrófono y dar La alguna Natalia idea. parece que quería responder. Uh-huh. Yo creo que puede estar el disyuntor mal calculado y la suma de todas las luminarias es mayor, entonces al encenderlo se cae. Claro. Creo yo. Justamente. ¿Sí? Sí, esa sería la respuesta, una de las posibilidades.
Se lo ganó. Una de se lo las ganó. posibles, porque pueden Claro. ser más. Porque ahí puse cuáles son las causas posibles. Perdón. Claro, esa, no, está bien, está bien. Sí, está bien. De hecho, es como la idea más general, eso es como lo más común que puede pasar, es de que se mal dimensione el disyuntor y el protector. Y poniendo un caso súper hipotético, todas las luces en total gastan 7 amperes. Y el disyuntor que se le puso para ese circuito de luces es de 6 amperes. Entonces, claro, cuando se encienden y empiezan a consumir, supera el consumo Claro. de la corriente nominal del disyuntor y se corta. Entonces, Aunque uno otro con caso, uno de 10, ¿o no? claro, exactamente. En ese caso se pasa al siguiente disyuntor que se ocupa en el mercado en Chile, que sería el de 10. Otro caso que puede pasar es que el disyuntor esté bien dimensionado, pero en verdad son muchas luces y gastan harto, por ejemplo, los Fresnel 100 watts, y, y que todas estas lleguen a un enchufe, pero que ese enchufe no tenga la tolerancia suficiente para el consumo de ese circuito. Entonces, ese enchufe en particular, ni siquiera llegando al disyuntor, sino que ese enchufe se empieza a sobrecalentar por toda la corriente que pasa por él. ¿Pero eso es por Y el grosor también, del cable? no por el enchufe en sí, todos los aparatos electrónicos como enchufe o zapatillas también tienen cierta tolerancia en watt. Y también eso se tiene que ir siempre al manual del fabricante. Freda. Claro, dale. Bueno, aquí tenemos otro caso que necesitamos y queremos que ustedes igual participen. Dice, se usan constantes zapatillas para abastecer equipos de altar u otras zonas, sobrecargando la zapatilla, produciendo fallos y en los equipos. ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Les parece que le preguntemos a alguien al azar, chiquillo? ¿A alguien de los que están acá, de todos los que están participando, para que participen todos? Sí, puede ser. A ver, Puede ya, ser. yo voy a elegir a alguien, a ver. De nuevo. Daniel Rivera. A cualquier persona. Daniel Rivera, ¿nos está escuchando? ¿Daniel? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Repite la pregunta, es que estaba justo viendo un correo. No alcancé Sí. a ver. Fred. Ya, la pregunta es, ¿se usan constantes zapatillas para abastecer equipos del altar u otras zonas, sobrecargando la zapatilla, produciendo fallos en esta y en los equipos? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Bueno, lamentablemente, esa es la triste realidad con la que vivimos muchas iglesias. Básicamente ahí hay que partir por empezar a desenchufar y dejar solamente los equipos necesarios, porque muchas veces las instalaciones son viejas y lamentablemente antes, no sé, uno colocaba un solo enchufe porque pensaba que alguna vez en la vida iba a tener algún equipo, y a medida que la iglesia va creciendo, que van llegando nuevas generaciones, se van llenando de equipos, y al final lo único que trae con eso es un consumo mayor para que no estamos preparados y provocando este tipo de problemas. Entonces, básicamente lo único que nos queda hacer sin tener mayores conocimientos de electricidad es empezar a desenchufar y partir ocupando lo básico, más por lo que es lo necesario, y el resto, chao. Claro. Claro, en esas circunstancias vendría siendo esa como su solución más básica. Pero lo importante es que podamos, no sé, contratar a alguien que pueda hacer esto o, o ver si alguien lo puede hacer, que conozcamos que sea eléctrico, y poner enchufes donde deberían ir los equipos, porque al sobrecargar estos circuitos o las zapatillas podemos provocar hasta un incendio, y eso perderíamos mucho más de lo que podemos ganar quizás con contratar a alguien o arreglarlo, ¿cachai? Entonces, sí, díganme. Sí, pero esa es la solución, esa es la solución cara, porque hacer una instalación, como te decía, por ejemplo, nosotros acá asistimos de vez en cuando a una iglesia donde la instalación es del año
70 cuando se construyó el templo. Claro. Y es la misma instalación que tiene la misma cantidad de cables. Y cuando uno habla de, oye hermano, ¿sabe qué? Tenemos muchas zapatillas acá. Hay que poner más enchufes para los equipos. O, ¿qué hacemos? Agarramos de ahí mismo de donde llegamos y extendemos una conexión con un cable para poner otro enchufe a la pared o al piso, da lo mismo. Pero seguimos teniendo el mismo cable que llega desde donde están los automáticos, de donde llega todo, Claro. hacia donde está el púlpito, donde está el altar. Entonces, Claro. el tema no pasa por eso, el tema pasa en que dependiendo de la cantidad de consumo que tenemos que hacer básicamente una instalación nueva. Claro, ese es el caso en lo que mejor se puede hacer. Ya, y para eso primero al ser un circuito. Sí, y para eso primero tienes que convencer a una iglesia. Claro. En el caso por el chat también nos comenta Alejandro, que también creo que está súper bien lo que él dice. También lo que dice el hermano, no me acuerdo el nombre, Daniel Rivera, también es muy cierto que lo más rápido, fácil, es desconectar las cosas que no son dispensables para poder utilizar bien la energía, claro. Pero acá Alejandro nos comenta y nos dice, yo creo que lo primero es identificar lo que estamos lo que tenemos conectados, si es de fuerza o señal, y separar unos de los otros, así también generar, resolver los problemas de ruido. Claro, tiene razón, como las cosas que ocupan más potencia, quizás conectarlas directo a los diferenciales que tenemos, o hacer dos redes distintas, una para uso de cosas más pequeñas y otra de uso para cosas más grandes, quizás. Claro. O ir jugando ahí, como tratar de como pusimos ahí, sacar la cuenta y ver cuánto se puede poner en cada disyuntor. Claro. Y viendo el circuito y tratar de separar los circuitos, porque normalmente lo que pasa es que los circuitos antiguos tienen un solo disyuntor, hermano. Sí, pues. Entonces, y ese es el problema, ¿cachai? Claro, entonces ahí habría que, la solución más fácil es la que decía nuestro hermano, es como ver qué es lo que realmente es necesario y lo que no es necesario, sacarlo porque no tenemos de dónde más sacar energía. Claro, y revisar cuántos watts se está consumiendo. Claro, perfecto. José Miguel parece que está levantando la mano. Claudito. Yo quería hacer una pequeña acotación. Es que para mí el tema eléctrico es algo que es intransable. Porque si uno no ocupa adecuadamente la instalación que tiene, obviamente puede llegar a un tema de incendio y ahí queda la escoba. En fin, pero primeramente, si es que uno no puede hacer una modificación, porque es un costo que a veces no se puede pagar en una primera instancia, hay que hacer un levantamiento y ver cuánto es lo que dispone el arranque principal o el empalme que tiene la iglesia. Y desde ahí empezar a priorizar. Si mis equipos de audio sumados, por ejemplo, consumen a máxima potencia 1500 watts, ¿ya? Establecer que en un circuito dedicado a los equipos de audio yo puedo gastar eso. Sin iluminación puedo gastar, qué sé yo, 2000 watts, tanto. Y si en los servicios generales puedo gastar 1000, que uno tenga clara la figura y pueda crear una cultura de consumo. Porque resulta que si yo estoy en plena alabanza y una hermanita, porque los hermanos más viejitos tienen frío, le prende el calefactor del agua para que tomen un tecito y resulta que se me cae toda la alabanza. Entonces, ¿a quién no le ha pasado esto? Claro, entonces hay una serie de situaciones que se viven dentro de un culto que uno tiene que tenerlas como decir, considerarlas para poder establecer los consumos que corresponden principalmente al culto. En este caso, los equipos de sonido, ojalá por una pura fase, ojalá. Los de iluminación, claro, que también consumen harto, ojalá por otra. Y lo que es refrigeradores, qué sé yo, calefactores, aire acondicionado, ojalá por otra, porque esos además inducen normalmente bullas cuando se prenden, se apagan y a veces cuando están en funcionamiento. Claro. Y si eso
nadie lo ha hecho, uno tiene que empezar a picanear y buscar alguna persona que lo haga, antes de estar lamentándose o culto a culto que se te apaguen las cosas, porque Claro. se cae el automático. Tal cual, como dice Claro. Claudito. Claramente. El hermano José Miguel Sí. parece que no quería hablar. Así es, no sé si me escuchan. Por supuesto, lo escuchamos. ¿Sí? Ok, mira, hay dos cosas que son fundamentales en lo que se está conversando y una es bastante riesgosa. Cuando se van añadiendo zapatillas, yo la estoy conectando en serie. Por lo tanto, estoy haciendo una resistencia, ¿cierto? Y eso va a recargar la línea, digamos, ¿cierto? Y se puede provocar un incendio. Claro. Eso hay que Sí. tenerlo claro. Las zapatillas deberían conectarse en paralelo. Y por otro lado, los circuitos de enchufe deben ser distintos al circuito de iluminación. Ahí nosotros entonces logramos, digamos, ¿cierto?, diferenciar los tipos de consumo de enchufe, ¿cierto?, y lo que son de iluminación. Claro. Sí. No sé si me expreso bien. Sí, se Sí. entiende Sí, perfecto. está súper. Sí, está bien. Se entiende perfecto lo que Y claro que es súper riesgoso el tema de las zapatillas, porque igual los disyuntores están hechos para cierto amperaje. Y cuando ya se consume más potencia, se van a bajar sí o sí. Aquí también Entonces, nos comenta... igual... Dale, Termina, no, por sí, favor. dale. No, termina, Fede, perdón. Entonces igual es importante como tener esos circuitos separados. Claro, tal como decía el hermano José Miguel, tal cual. Así es. Aquí nos dicen en el mensaje, ojo que también es muy importante que la red esté afuera del alcance del resto de las personas, porque me ha pasado que conectan el cargador del celular y me han botado un evento. Sí. ¿A quién no le ha pasado también? Es lo mismo que Sí. decíamos con Claudito Lado, claro. Claro. Es que la hermana en la cocina conecta el hervidor y ¡pam! Mm. Se nos cae todo. Y claro, también Claro. es importante estar, y en el caso de que la iglesia no cuente con el sistema de tener todo separado y que esté todo óptimo, no sé, pues siempre hay un hermano servidor que se dedica a hacer las típicas hojitas y imprimirla y ponerle en el hervidor, no lo encienda hasta que termine el culto, etcétera, 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 si no existe la posibilidad de tener todo por separado, me imagino. Claro. Claro. Nehemías también nos pregunta si podríamos repetir lo de la simbología del triangulito, ¿ya? Que quizás no quedó muy el triángulo es muy práctico y quizás no quedó muy claro cómo se puede utilizar el triangulito en el... Sí. Claro. Entonces, ¿me devuelvo? Por favor. Ya. Aquí tenemos el caso práctico. Entonces, por ejemplo, tenemos un parlante activo que consume 1000 watts solo. No, yo creo que antes de eso, yo creo que en el triangulito, explicar cómo funciona el triángulo. ¿Cachai? Cómo poder sacar la Claro, fórmula en base al de triángulo. la misma forma aquí tengo con un ejercicio incluido. Entonces, no sé si sigo con esto o con la anterior. No, dale con eso, dale con eso. Ya. Bueno, claro, como en la diapositiva anterior, yo había mencionado que en Chile se ocupan 220 volts en la mayoría de los domicilios, a menos que sean instalaciones trifásicas. Entonces, asumimos que el voltaje es de 220 en la mayoría de los enchufes que usamos. La potencia siempre va en relación a qué cosa estamos calculando. Entonces, en este caso, como estamos calculando el parlante que consume 1000 watts, reemplazamos en la P de potencia por 1000, como se ve aquí. Perfecto. Entonces, claro, estamos intentando obtener la intensidad que consume este parlante. Perfecto. Entonces, como sale en el triangulito, si nuestra incógnita es intensidad y P está sobre la V. Intensidad, para que se entienda bien, el amperaje, ¿no? Claro, exactamente. Los la amperes corriente, que tenemos amperaje. en la corriente, claro. Uh-huh. Como en el triangulito es práctico no solo porque es fácil, sino que más encima dice de cómo se debería calcular. Por ejemplo, si nuestra incógnita es P, las dos símbolos que están abajo se multiplican entre ellos.
En cambio, si nuestra incógnita es tanto I como V, la forma de sacarlo sería P dividido el otro, que en este caso, como queremos sacar intensidad, sería P dividido el voltaje, como sale aquí con los números. Entonces Perfecto, sería clarísimo. el consumo del parlante dividido en los 220, y eso nos da un consumo del parlante de 4,5 amperes. O sea, ese es el consumo real que tiene el parlante en su pic. Claro, Perfecto. claro, en su pic. Ahí a mí me queda clarísimo. Y si quieren medir la potencia que tiene y si tienes solamente, no sé, pues el consumo del amperaje del equipo, Ujú. pues también lo puedes sacar al revés, me imagino, ¿no? Si Claro, tienes exactamente. Por si tiene el ejemplo, amperaje, por ejemplo, tenemos un tester de pinza que nos ayuda a medir cuánta corriente pasa por un cable. ¿Mm? Y en este caso estamos midiendo el cable del parlante activo y nos da que por el tester nos muestra 4,5, ocupamos la misma fórmula. Nuestra incógnita sería en este caso P. ¿Ya? El voltaje siempre va a ser 220, a menos que estemos trabajando en un domicilio con 330 volts, que sería trifásico, pero en este caso no nos compete. Entonces, el reemplazo ahí sería P igual a, y como sale en el triangulito, 4,5 por 220. Perfecto. Y debería darnos de la misma forma 1000 watts. 1000 watts. Perfecto, está clarísimo. Y en el caso de necesitar sacar el voltaje, X es al revés. Es Claro, potencia dividido intensidad, ¿no? exactamente. Claro. Claro. Perfecto, El perfecto. triángulo mixto muestra siempre cómo debería verse la relación de cuál es la incógnita y los valores que tenemos. Si está uno encima por el otro, entonces el de arriba es dividido por el que está abajo. En cambio, si las incógnitas son las que están abajo, estos dos se multiplican entre ellos. Perfecto, me queda clarísimo a mí. Nehemías, no sé si a usted le queda claro. Si entendió la fórmula del triangulito, que al parecer es bastante amigable Es y útil, sirve harto. salva Sí, mucho. Salva caleta, útil. parece. Sí, Nehemías, lo escuchamos. me queda claro. Bueno, si presumo yo que de la misma, con esta base, digamos, ¿Mm? yo podría calcular el nivel de amperaje o de corriente que necesitan todos mis equipos. Claro, totalmente. Claro. Ahí tú puedes calcular Claro. el amperaje que van a ocupar el total de tus equipos si tienes el voltaje y si son si estamos acá en Chile, potencia dividido el voltaje. Si es que estoy en lo Claro. correcto, Cristian, ¿no? Sí, Lo- así es. De La hecho, suma un de las poquito más potencias. adelante, hice un ejemplo de varios equipos unidos, entre ellos en un circuito. Aquí tenemos los circuitos separados. Claro, es una cuestión que la verdad pasé por encima porque lo obvié, pero es importante decirlo de que lo óptimo sería siempre dividir los circuitos en, por ejemplo, audio, lo que se ocupa de audio, un circuito de iluminación, un circuito de enchufe, y quizá un circuito más para, por ejemplo, cocina, donde se ocupan también artefactos súper que gastan mucho consumo, que suelen ser refrigeradores o congeladores y cosas así. Perfecto. Claro. Siempre intentar tener los circuitos separados. Pero, por ejemplo, ¿Y es importante tenerlos parejos en el consumo? si estamos hablando de una alimentación trifásica, sí, siempre en lo posible mantener las fases niveladas entre ellas, balanceadas. Lo más cerca posible la una de la otra. Exacto. Claro. La forma de balancear cada fase, no sé si quizá alguien no lo sabe, la forma de balancear las fases es siempre intentar que todas las fases tengan el mismo consumo. Perfecto. Que por ejemplo en la fase T se consuman 10 amperes y de la misma forma en la R y en la S se consuman 10 amperes por cada una. O lo más cercano, bueno, me imagino, a eso mismo, ¿no? Que estén claro, 9,5, sí. 10. Nunca es difícil hacerlo calzar, pero justo, y a veces es mejor no hacerlo calzar justo, porque, por ejemplo, tendríamos que mezclar ciertos circuitos raros, entonces Claro. la idea es simplemente intentar que estén balanceados. Bueno, en este ejemplo, como quería decir, aquí también utilizamos los equipos en conjunto. Esta vez no lo voy a usar no lo voy a hacer con el circuito de audio, sino que con el de luces. Bacán. Por ejemplo, teníamos que el Fresnel, era un ejemplo, no sé si eso es lo que consumen, pero por ejemplo, cada Fresnel consumían 300 watts. Entonces, si en este circuito tenemos dos Fresnel, en la tabla, o sea, en la ecuación, ¿Mm? tenemos que sumar
los watts, que serían 300 más 300, 600. Y en ese caso tenemos 600 para sacar la intensidad del circuito de luces, 600 dividido 200. Y ahí nos debería dar la intensidad que ocupa el circuito de las dos luces. Perfecto. Resulta, no sé si por favor. lo que pasa ¿Sí? es que yo me estoy guiando por el empalme, porque en la iglesia la corriente que llega viene del empalme que dejó la empresa de corriente. Obviamente trabaja 220, pero el amperaje que la empresa de corriente me tiene asignada a mi circuito, digamos, podría ser entonces menor a mi cantidad de consumo. ¿Y qué se hace en esos casos si es menor? Bueno, lo que ocurre si es que es menor a su consumo es que haya constantes apagones. Siempre que se ocupan todos los dispositivos, en conjunto hayan apagones. En el caso para Sobrecarga. rectificar eso, claro, sobrecarga. En el caso de rectificar eso, tendría que llamar a la empresa que le está haciendo abastecido y ellos vienen tanto a cambiarle el cable como el medidor por el que pasa la corriente y ahí le aumentan la alimentación que usted obtiene del disyuntor general. Al final al que llega todo ese empalme. ¿Quedó claro, Nehemías? Sí, se entiende. Gracias. Bacán. Genial. ¿Teníamos otra propuesta? Vamos con la otra pregunta. ¿Sigo con ella? Vamos, démosle. Ya. También toca otra zapatilla más, es que son bien solicitadas. Tengo un amplificador de audio de 2000 watts conectado a una zapatilla normal. Varias zapatillas anteriormente ya se me han derretido. ¿Debido a qué puede ser? Aclarar, no sé si queda igual claro, aclarar de que esta zapatilla solo está conectada al amplificador, nada más. ¿Por Sí, qué mira, podrían haberse derretido? voy a preguntarle esto a una persona que sé que sabe la respuesta, ¿cachai? Netamente para, bueno, de partida darle la bienvenida al grupo y gracias por estar acá presente. Diego Llanos, por favor. Dieguito, ¿estás por ahí? Parece que no nos escucha Dieguito Llanos. Ahí está, parece. ¿Diego? Sí. ¿Cómo estáis? ¿Y tú? Bien, hermano. ¿Cómo le ha ido? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, ¿puedo escuchar la pregunta? No alcancé a escucharla. Ya, te la van a repetir. Por favor, chiquillos. Ya. En un caso, tengo un amplificador de audio que consume 2000 watts, conectado a una zapatilla de las normales que se encuentran, y varias zapatillas en esa misma conexión se me habían derretido anteriormente. ¿Debido a qué puede ser? Dieguito, todo suyo el micrófono. Por lo general, bueno, la zapatilla quizás no es de la mejor calidad, quizás no aguantan los 2000 watts que consume el amplificador, y también depende mucho del consumo que le demos al minuto del volumen, porque si ya son unos subs, obviamente se le va a seguir derritiendo siempre. Netamente el consumo del amplificador. Exactamente. Dio en el clavo la respuesta a esa. Gracias, Dieguito. Al final es que las zapatillas no tengan la tolerancia suficiente para soportar un amplificador de 2000 watts. Normalmente las zapatillas solo resisten 1000 watts. Entonces se les conectan pequeñas cosas como lámparas, cargadores de celular y cosas así. Y siempre es mejor intentar evitarlo, estas zapatillas, porque más encima, como dan hartas opciones para enchufar, hace que varias cargas se emplean en solo un conector que más encima no soporta harta potencia. Entonces, exactamente esa es la razón por la que se han derretido. Y también la forma de corregir esto sería, bueno, obviamente si están los métodos posibles, conectarlo a un enchufe que tenga la capacidad de soportar 2000 watts. A un enchufe de fuerza, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Claro. Un enchufe de fuerza, que comúnmente son los que más resisten. Claro. ¿Tenemos más preguntas preparadas? Sí, sí. Vamos con otra. Fred. Dale. Si desenergizo un disyuntor de un circuito para trabajar en él, ¿cómo
me aseguro de que el circuito esté desenergizado y estoy protegido para poder yo empezar a trabajar. Voy a buscar a alguien que nos pueda responder esta pregunta. A ver. ¿Está Gerson Miranda por ahí? ¿Nos escucha? ¿Está por ahí o no? ¿Gerson Miranda? No, parece que no está. Entonces nos vamos con el siguiente. Luquitas de Manet. Luquitas. Sí. Yo creo que es con el tester, ¿o no? Hay que revisar con el tester la energía continua. Si Claro. todavía está pasando. O sea, la energía alterna que está. Eso, alterna. Yo creo que se quiso referir a la continuidad de Claro, eso, sí. la energía, ¿claro? Sí, así se hace. O sea, igual hay varias formas. Por ejemplo, si estamos en un circuito de iluminación, lo mejor es probar si es que si se pueden prender las luces. Si no prenden es porque ya estamos seguros. Y así como tú dices, en un enchufe, para saber si estamos seguros es con un multitester, claramente. Perfecto. Así que muy bien respondido. ¿Alguna otra pregunta tenemos, chiquillos? Sí. La última. Vamos con la última. Oye, ahí, perdona, hay un detalle. Una vez me tocó a mí cuando era cabro, tenía como, no sé, como 18 años o menos. Harto rato. Sí, pues trabajaba como ayudante electricista, pues era el goma del goma. Y me acuerdo que hicimos un trabajo por allá por Maipú y había que desarmar una instalación eléctrica de una casa antigua. Pero había un disyuntor antiguo, ¿ya? Y a mí me dijeron, oye, los cables siempre se cortan de a uno, no se te ocurre cortarlos de dos, ¿ya? Y yo dije, chuta, levanté el asunto del disyuntor y dije, se cortó la corriente. Y corto dos cables y eran los que venían desde el empalme. Oye, medio cohete que me mandé. El susto no se lo quita nadie. Claro, no, si me quedó en ese tiempo usaba lentes y se me quedó incrustada una pepita de cobre, tiene que haber sido derretida ahí en el lente, así que me salvé de no quedar ciego. Sí. El tema está en que uno a veces puede decir se prende o no se prende, porque el disyuntor puede estar malo. Si prenden las luces o no, si el disyuntor está malo, no va a prender la luz. Pero si está siendo bien alimentado, ojo. Entonces lo que yo creo que habría que ver es asegurarse desde la parte donde le llega la corriente al disyuntor, asegurarse con un buscapolo o con el tester o con el elemento que esté que corresponda ahí, asegurarse que no haya energía. Pero eso mismo es lo que Claro. nos comentó el Fred, que teníamos que medir y cerciorarnos que eso no estuviera energizado con el tester. Claro. Claro, Cuando pero la hablaba parte de entrada, cuando hablaba de las luces, es cuando, por ejemplo, debajo del disyuntor, porque si uno se mete mano encima del disyuntor, siempre va a estar energizado, al no ser que sea el disyuntor general. ¿Me entiendes? Sí, yo creo que queda clarísimo. sí, está claro. Sí. Si al final lo que hay que asegurarse es que al disyuntor en el cual te voy a trabajar no esté con energía. Esa es la cuestión, sino Eso es. corre peligro. Uno a veces ves hacia abajo, desde el disyuntor para abajo, y no veis para arriba. Entonces, Claro. ojo con eso. De hecho, O también cortar otra los cosa, cables de uno. también otra cosa de la que me acordé es de que uno puede cortar el disyuntor, pero siempre igual intentar cerciorarse si uno sabe que, por ejemplo, una instalación muy antigua, intentar cerciorarse con el tester cuando estamos hablando de enchufes. Porque ha pasado también, profesores me han dicho, casos, mi papá también, que es electricista, me ha dicho, de que, por ejemplo, con disyuntores muy antiguos y que hace mucho tiempo no se activaban, al final el filamento que lo une que es como al final un interruptor que hace que se abra o se cierre el circuito, por todo el tiempo que nunca se usó, al final se unió, se corrió por el tiempo y se unieron esos dos filamentos, y aunque uno levante el disyuntor,
Sigue el pasando circuito por- puede seguir incluso, claro, conectado internamente. Y ahí ya es Claro. peligroso. Entonces siempre medir, básicamente. Claro, Es lo mejor. para asegurarse. Eso. Eh, ¿Tenemos más preguntas? claro, la penúltima. Subí La el última, volumen ¿o no? de los parlantes, es que tengo Sí, como pues una idea. esta faltaba, sí. Subí el volumen de los parlantes al máximo, pero se cortó la luz. ¿A qué se debe? Ya, voy a buscar a alguien para preguntarle. Nicolás Huerta, ¿está por ahí? Ahí sí, Sí, ahí sí. ahí sí. Asumo que superaron el amperaje permitido y eso hizo que se cortara la luz. Porque... Claro. ¿Escucharon la respuesta, chiquillos? Sí. Ujú, sí, sí. ¿Estaba Supongo- correcta? Sí, pero me faltó la pillería. Mala redacción ahí. Pero cuando ocupo los parlantes en la mitad, no se corta la luz. ¿A qué se debe esto? Cuando lo subo al máximo se corta la luz, pero cuando lo uso no a su máxima potencia no se corta la luz. Nico, ¿entiendes la pregunta? Sí, sí, entiendo. ¿Por qué cuando está trabajando a la mitad sí funciona y cuando trabaja en su peak, por qué se corta? ¿Se entiende no o lo no? sé. Ya. No lo sé. Chris, por favor. Paso. Ya. Paso palabra. De hecho, en el punto 3 la persona que contestó me había robado como la respuesta de esto, porque en el caso de los parlantes activos, a medida que uno va subiendo el volumen de los parlantes, se va mostrando en el consumo que este tiene. Por ejemplo, si unos parlantes tienen un consumo de 1000 watts, cuando lo uso en la mitad de su potencia, consume solo 500 watts. Entonces, si mi disyuntor está dimensionado para un uso bajo, un poquito más bajo de su máxima capacidad, va a funcionar a la perfección. Pero cuando ya ocupo los parlantes al máximo, su máxima potencia y ocupan el watt que viene de la fábrica, mencionado en el manual, claro, ahí sí sobrepasa ya la corriente que utiliza. Perfecto, a ver si lo entendí bien. Cuando lo ocupo, por ejemplo, en 1000 watts, ocupa la mitad del amperaje, que es ocuparlo en 2000, por ejemplo, ¿cierto? Exactamente. Claro, que sería Entonces, su máximo. Si el automático está calculado. El automático está calculado para trabajar en 1500 watts, si llego a 2000, obviamente se va a cortar. Eso es, ¿no? Claro. Exactamente. Sí, exactamente. Aclarar que esto pasa con los parlantes activos, ya que los pasivos es el amplificador el que viene consumiendo constantemente lo que el amplificador consume, y eso se lo entrega a los parlantes pasivos. En cambio, los activos sí van variando según uno vaya subiendo o bajando el volumen. O sea, el power cuando... No sé, voy a ver si lo entendí. O sea, el power cuando trabajas con parlantes pasivos, ¿el power siempre consume su peak? ¿O también claro, varía? pero no es por el parlante, sino que por el amplificador. Entiendo. Hay un detalle ahí que depende un poco de la circuitería de los amplificadores. En reglas generales, si un amplificador es capaz de entregar 1000 watts a su máxima potencia sin distorsión, siempre consume más que eso. Y hay amplificadores que perfectamente sí pueden consumir el doble para entregar la mitad de la potencia limpia hacia los parlantes. En los circuitos digitales, como por ejemplo los amplificadores LabGroup o los PowerSoft, se logran eficiencias más o menos del 90%. O sea, si entregan 1000 watts, consumen como 1150, más o menos, ¿ya? Pero con la electrónica que actualmente hay y con la que normalmente se ocupan en los amplificadores, en la medida que yo voy entregando la energía al parlante, en forma lineal voy consumiendo más. No consumo permanentemente la máxima energía que puede entregar el amplificador, o la máxima energía que consume el amplificador. Eso es lo que ocurre.
y es un detalle que hay que considerarlo. Por ejemplo, si tengo un amplificador de subbajo que me entrega 2000 watts RMS, ¿ya? Y el amplificador, cuando ya empieza a aparecer el clip, significa que está más o menos ahí en su capacidad máxima, pero ese amplificador no va a estar consumiendo 2000, va a estar consumiendo 4000 watts, y eso lo más probable es que me haga saltar los automáticos ahí, los disyuntores al ritmo de los bajos, ¿no? Hay que tenerlo en consideración. Ya que estamos conversando de esto, Claro. me gustaría que Diego Yaño comentara, porque Diego tiene bastante experiencia con los amplificadores y lo que es energía. Dieguito, ¿tiene algo que decir sobre esto? Sí, o sea, tal cual lo que dijo el hombre anterior. O sea, los amplificadores, cuando prenderlo, toman su máximo amperaje y van dependiendo no sé, en palabras fáciles, del volumen que le estáis dando, el consumo que están entregando. Perfecto. Básicamente eso. El power, al igual que un parlante activo, el parlante activo igual tiene un amplificador adentro. ¿Cachai? Es lo mismo, solamente que bueno, básicamente es lo mismo. Consumen a lo que le estáis dando en volumen. Por eso en la última pregunta, cuando él le da al máximo volumen, se le cae porque ahí está en su pleno consumo el amplificador del parlante. Perfecto. Exactamente. O sea, interno, un parlante activo o un parlante pasivo que tiene el amplificador externo. Perfecto. No sé si nos quedó claro a todos, parece ahora, entre lo de Claudito, a mí me quedó clarísimo. Sí. Bacán. ¿Alguna otra pregunta tenemos preparada, chiquillos? ¿O ya pasamos a la sesión donde hablamos No, todos? estamos listos. Sí, Perfecto. eso sí, quisiera terminar con una anécdota de la que me acordé ya con lo que me comentaba Claudito. Voy a dejar de compartir De la pantalla que, mientras. sí, me acuerdo que una vez mi líder, César, líder de audio de CCI, me pidió que hiciera un enchufe. Y como habíamos explicado, el enchufe tiene que llevar fase al medio siempre tierra y en el otro extremo de la fase el neutro. Y bueno, yo en ese tiempo estaba trabajando con muy poca luz, entonces no me estaba dando cuenta de qué estaba conectando. Y puse fase, un cable de fase al medio tierra, pero en el otro puse otra fase. Entonces, al día siguiente, yo lo dejé como listo. Yo dije, ya está bueno, me retiro. Al día siguiente, cuando llego, todos dicen, oye, ¿sabes que electrocutaste al César y qué sé yo? Y yo dije, ¿cómo? La cosa es que, claro, el César, como siempre llega temprano, ocupó ese enchufe, conectó un equipo y bueno, la explosión y el susto tampoco no se lo quita a nadie. Y yo me imaginaba, imagínate, no estén los protectores que son súper importantes Se queda pegado. y mato al líder de audio. O sea, un mes en audio y ya me lo maté. No, ahí sería Recién como ya llegando. irme de la iglesia completamente. Estudiando ingeniería en electricidad. Más encima, no, mal, todo mal. Bueno, todo mal. chiquillos, si quieren pueden prender sus cámaras. La idea es que ahora todos nos veamos los que más podamos. E ir conversando, si a alguno le queda alguna duda, si alguien quiere comentar algo, si alguien tiene alguna pregunta sobre todo lo que se vio, sería bueno que pudieran comentarlo, o si tiene algún aporte también, como lo hace Claudito o algo. Micrófono abierto, por favor. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? ¿Quedó todo claro entonces? Oye, yo creo que hay un punto que nos quedó en el tintero que quizás podría ser tarea para la casa para estos muñecos, que hablaran de lo que es una buena puesta a tierra. Porque en muchos locales, sobre todo de iglesias antiguas, no existe eso. Pues. Entonces tú de repente estás cantando y tocas una baranda o cualquier cosa y el diablo te azota. ¿Eh? Sí, en verdad lo hablamos ayer y lo de la tierra lo vamos a conversar, pero en una próxima clase de electricidad, porque era mucha información Claro. para meterlo en una sola. Claro. Buenísimo. Pero está pensado y no lo quisimos dar, sino era mucha información para una Ujú. sola clase también. Y además, cuando ya empezamos a hablar de tierra, la materia se pone un poco más densa, con cálculos más densos y yo creo que si uno no quiere intervenir en esa área, es mejor llamar como a un especialista en eso, que sería un eléctrico o algo así. Queréis Claro. tener pega, básicamente.
No, no, Tirando, era acotación. tirando el No, currículum. Oye, En caso, tienen que especializarse ustedes dos en eso, pues el Fred y el Chris, cosa que después den servicio. Eso, claro. ¿Qué más especializado? tal cual. Mm. Eso. Alejandro parece que quería hacer un comentario, ¿no, Alejandro? Sí, Bueno, le ¿se me damos la escuchan? bienvenida a Alejandro. Sí, sí. Gracias. Hola. Un amigo hace un par de años nuestro, trabaja en una empresa muy cercana. Ale, te escuchamos. Mira, yo creo que como instancia primera para las personas que tengan que hacer estos montajes, y es ideal que reconozcan lo básico, que es saber qué es fuerza dentro de todos los equipos que ocupan. Hay mucha electrónica de por medio que si bien es básica, como un computador, puede ser, qué sé yo, un emulador, una pedalera, cualquier cosa de esas va a consumir muy poco de energía, pero a la larga, si conectamos mucho, igual les van a dar problemas. Y normalmente sería bueno que la gente que va a instalar o las personas que están participando en un grupo en la iglesia tengan claro que los equipos, por muy pequeños, todos consumen, y que es muy ideal, muy ideal, muy importante, tener los equipos de fuerza como amplificadores o como iluminación separados totalmente de esas áreas, ¿ya? Esas energías normalmente son más grandes, normalmente son más importantes, entonces un accidente se puede prevenir con una correcta separación de las energías, partiendo de lo más básico. Tal cual. Y lo otro es Claro. que hoy en día también tenemos tipos de equipos que ocupan menos energía, llámese iluminación LED, que yo creo que en algún minuto toda la gente que tiene algún grado de interferencia dentro de esto debe aportar para ir hacia ese punto. Y que los equipos nuevos de amplificadores que están saliendo también, que si bien son de mucho wattaje, también están teniendo mucho menor consumo. Así es. Pero como les digo, es importante, y si no saben, o si la persona que está haciendo no sabe, es mejor que le pregunte a otro sin miedo al error. Claro. Es preferible Claro. preguntar siempre a que ocurra algún accidente. No, y finalmente Siempre. lo que dice Alejandro, pues, lo principal es conocer nuestro equipo y saber cuánto es lo que consume nuestro equipo y cómo va a funcionar todo bien. Claro. Bacán. Claro. Gracias, Ale. Gracias. Mortal. ¿Alguien más tiene algo que acotar, comentar, aportar? De los chicos Oscarito, Nicolás, Daniel, no sé si alguien tiene algo que aportar o decir. No sé, una pregunta. Cuéntenos. Lo que pasa es que de repente me ha tocado ir a lugares donde tengo disponible un enchufe, dos enchufes y hay que hacer de todo con eso. Entonces, no sé, alguna recomendación práctica de qué cosas llevar. Normalmente llevamos cables largos, llevamos zapatillas, pero no tenemos mucho conocimiento, bagaje en lo que es electricidad, entonces llegamos y enchufamos. Y muchas veces nos ha pasado que conectan el hervidor por ahí y se nos cae todo. Entonces, entiendo que todas las recomendaciones, no soy eléctrico, pero he entendido y le agradezco a los chicos la explicación de cómo hacer los cálculos, y ahora me voy a meter un poquito más en eso para ver los tipos de cables, los enchufes y todo Para eso. Pero entender no sé por si qué hay se una cortaba. recomendación práctica Claro. para entender por qué se cortaba. Cristiancito, Fred, por favor. Bueno, eso también depende del disyuntor, po. Quizás hay tantas cosas enchufadas, tantas luces prendidas que al final se te junta todo en un puro disyuntor muchas veces. Claro, Ya, O de repente tienen solo un circuito. quizás lo que decía Alejandro, también conocer nuestro equipo y saber cuál es la potencia total que vamos a usar y si alcanza ya, claro. para el disyuntor que Exactamente. menciona Freddy, que de conocer también el disyuntor que estamos usando, el automático de cuánto amperaje es. Ujú. Porque si Claro. quizá un automático o disyuntor de 10 amperes, probablemente no nos funcione si conectamos tantas cosas. O no, Claro, Claro. eso yo lo podría calcular con el multitester. lo puedes calcular sabiendo el consumo que tiene cada equipo. Claro. Cada equipo Pero tiene, se supone un manual.
El disyuntor yo Entonces podría ahí ir muestra... y mirarlo y En el decir... automático debería decir de cuánto Ah, ya, ok, amperaje ya, es. Sí, ya, po. sí, sí, sí. El Ya, disyuntor siempre dice cuánto aguanta. ya, perfecto. Y eso Entonces, ya, lo en base comparo a con mi eso, equipo. puedes Dale, calcular todo lo que lleva, si te alcanza vale, toda la potencia claro, para ese automático, finalmente. claro. Claro, o sea, otra cosa, ¿verdad? dale nomás, Cristian, dale, Pi. Ya. Otra cosa que igual me gustaría agregar es que en sí es difícil como, por ejemplo, si tengo dos enchufes y yo sé que en total me van a entregar 10 amperes y todo lo que yo llevo de equipo excede los 10, 15 por ejemplo. Yo creo que siempre es bueno cortar por lo sano y nunca igual exponerse uno mismo o el equipo que trae a problemas de sobrecarga y cortocircuito y que puede traer muchos peligros como incendios o incluso electrocutación. Entonces, siempre en lo posible intentar evitar sobreexigir lo que sea donde uno estemos conectando. Eso. Claro. Conocer la carga que uno puede llegar a tener en X lugar. Tal vez. X, Ujú. claro. Bacán, ¿Alguien- gracias. ¿Te quedó claro, Oscarito? Sí, sí, por supuesto. Bacán. ¿Alguien más tiene alguna Sí. duda? ¿Algo que quieran aportar? No sé, yo, si me permites, Chris, si Sí, por Tate. supuesto. Ale, por favor. Mira, yo tengo a cargo el área de desarrollo de producto dentro de la empresa que trabajo, mayormente hacia la marca de microfonía Shure. Ya, si tienen un problema y necesitan que hagamos un levantamiento en un lugar en específico, yo no soy un eléctrico certificado, pero sí les puedo ayudar en lo básico, y si necesitan un eléctrico, sí tenemos personal que le podemos recomendar, digamos. Perfecto. Pero en base, yo, si necesitan que yo les vaya a dar una ayuda, yo no tengo ningún problema. De hecho, mi puesto es para eso, para poder ayudarlos en lo que necesiten en cada lugar. Programamos una visita, vamos, vemos qué es lo que van a ocupar, qué es lo que necesitan, y físicamente cómo está el lugar en lo que es energía, RF, no sé, en aislación acústica, que normalmente uno dice, nosotros vamos a ir a tocar a un lado, pero en realidad no sabes con qué te vas a encontrar. Claro. Claro, Todo viene de pasa sorpresa. mucho. Entonces, de repente, darse un tiempo, ver un local antes y poder de repente resolver muchos problemas. Claro. Claro. Eso se los dejo como dato. Mis datos, Cate los tiene, si los necesita alguien, se los pueden solicitar. Claro, en resumen, más o menos lo que también lo que dice Alejandro es: si vamos a ir a visitar un lugar o vamos a ir a trabajar en algún lugar, es prepararnos y conocer en el lugar que vamos a trabajar para no encontrarnos con sorpresa después en el evento. Claro. Nicolás creo que quería comentar algo también. ¿Nico? ¿O se fue? No, parece que se fue el Nico. No, acá está el Nico. ¿Nico? Parece que delante querías hablar. ¿No? Estamos, parece. Respondiendo la pregunta que escribió Nehemías, él dice si se puede entregar como el material para estudiar en estos casos más técnicos. Igual, como en la presentación dijimos, lo mejor sería siempre estar revisando lo que sería la norma chilena de electricidad, que entrega como todos los consejos y como para poder guiarse de mejor forma. Claro, de Ahí todas está, formas, Fred la tiene en físico, pero igual es súper fácil encontrarla en internet. Un poco ahí por debajo, pero no es difícil obtenerla, por decirlo así. de todas formas, igual el material, el PowerPoint y todo eso lo vamos a compartir en el grupo para que sea más útil para todos. ¿Ya? Claro. Eso. Y si tienen dudas durante la semana, igual, tratar de mandarla al WhatsApp. Claro. Así nosotros poder para la próxima clase tener ya más respuestas. Claro, sería ideal. No sé si alguien quiere comentar algo. Ahí se conectó el Nico de nuevo, que delante se salió, parece. Alejandro quiere contar una anécdota. Mira, esto pasó hace mucho tiempo. Yo llevo más de 20 años trabajando en esto, más en lo que es rental, sí. Me tocó trabajar en el ex Teatro de Las Condes, el que estaba en Manquehue con Apoquindo, y todo lo que era circuito eléctrico general, trifásico, estaba todo hecho con cable verde. Uf. Todo. Todas las fases, todo neutro. Todos los cables eran verdes. Todo. Entonces, para alguien que no sepa de energía, es un caos. O sea,
toparte tus tres fases, tu neutro y tu tierra en verde, todo igual, con el mismo diámetro de cable y todo, fue realmente horrible en ese minuto. La gente de iluminación tuvo que nominar todo el cableado, hacerlo, fue pega de 4 días, poder alimentar un proyector en ese tiempo de 2000 ANSI, que en Chile habían uno, y lo habían traído de Brasil. Hoy en día son comunes hasta en las casas de 2000 ANSI. Un proyector barco carísimo. Pero imagínense, a ese punto, en algún lugar uno se puede topar con ese tipo de circunstancias. Claro. Llegar a un lugar y que te toque que toda la corriente esté hecha con un mismo color. De hecho, yo tengo la misma anécdota, y no lejos. De hecho, dentro de la misma iglesia, CCI ND, cuando en el último local que tenemos, en el área subterránea, yo me di cuenta que está todo cableado con cable blanco. Fase, neutro, tierra. Y yo, sabiendo ligeramente electricidad, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo lo hago? No, fue terrible. Un enchufe como, ¿y ahora qué? Entonces Claro. también arreglamos una salita que teníamos ahora para audio, y lo que hicimos fue remover todo el cableado que había ahí, porque es imposible trabajar con cables que no se pueden identificar. Trabajando a ciegas, prácticamente. Sí, horrible. Claro. Es súper peligroso además. Sí, me imagino. Demasiado peligroso. Bueno, chiquillos, no sé si alguien tiene más alguna pregunta, si no, para empezar a despedir ya la clase y la charla de hoy día. Damos la oportunidad a alguien más. No sé si alguien... Claro, y ¿Ah, Nati? también avisar de que... ¿Cómo? De que sí hay un código de colores, Ah, por si acaso. sí, que es muy importante seguir a la hora de hacer instalaciones en nuestros hogares y en las iglesias sobre todo. Claro. Claro. Nati, ¿quieres comentar algo? No, yo digo que a mí me quedó súper claro. Encontré súper Sí. buena la clase. Y didáctico. No sé cómo lo hubiesen explicado de otra forma. Así que no. El PowerPoint estuvo muy bueno. Bueno, si nadie más tiene que decir algo, aportar, acotar algo, bueno, despedimos la clase. Gracias, chiquillos, por estar. Si quieren pertenecer al grupo de WhatsApp, donde está bloqueado el poder escribir, solamente mandamos los links y los PowerPoint y esas cosas los compartimos en el grupo de WhatsApp. Nos avisan, les enviamos el link, puede ser a mi WhatsApp, los que tienen mi WhatsApp, sino al del César, que lo puse en los mensajes, si no, por Instagram también les puedo mandar el link para que se integren al grupo, ¿vale? Muchas gracias por estar, por participar en estas charlas para pensar en iglesia y cosas así. Si necesitan algo, cuenten con nosotros, estamos para servir, para Así ayudarles. Y si necesitan cualquier cosa, aquí estamos. Claudito, ¿nos despide con una oración? Amén. Señor, le damos muchas gracias por estos momentos en que podemos compartir experiencias y conocimientos que yo te pido que sean de bendición para cada uno de los que asisten, Señor. Gracias por mis hermanos que han preparado la clase, que con esfuerzo y dedicación lo han hecho, Señor. Y gracias por los amigos que han venido, por Alejandro, por Cris, en fin, por tantos que desconozco sus nombres. Yo te pido una bendición para ellos, que tú los bendigas grandemente por esa disposición a estar con nosotros y poder aportar de su conocimiento, de sus experiencias, de su sabiduría. Señor, sea la paz tuya, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros. Cúbrenos, Dios mío, con el poder de tu Espíritu Santo, y que sea tu bendición sobre cada uno de los que aquí están. Te damos las gracias una vez más en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, chicos. Comentamos que, bueno, ya lo dije en un live delante, la próxima semana vamos a tener charla el día martes a las 8 de la noche. Nos va a acompañar el ingeniero en sonido Yamil Martínez desde Puerto Rico. Ya confirmamos la fecha y el horario para que estén con nosotros y nos acompañen. Va a estar compartiendo desde su experiencia, tanto en el área secular, que él ha sido sonidista de muchos artistas, dentro de ellos el último que tiene es Luis Fonsi y Alex Campo, y es cristiano también, es hermano, entonces nos va a ayudar, nos va a bendecir con todo lo que sabe.